Si tenés hijos chiquitos o mascotas o sobrinos, ¿viste? Cuando eso de cargar y el UPA que te mata la espalda a determinada edad, bueno, tenemos la solución. Va, en realidad la tiene, ¿sabes qué? Ibupirac. Cambia el dolor por libertad. Las cápsulas blandas de Ibupirac se absorben con mayor rapidez, logrando alivio inmediato en dolor de espalda y en todo tipo de dolor, ¿eh? Así que ahora el ibuprofeno es Ibupirac, alivio inmediato. Bien, vamos a ir cerrando el tema que nos convocaba en el primer bloque. Ya no hay mucho más para agregar, pero te había prometido la palabra, no sé si... Simplemente un retruque a los compañeros que hablaban de que el contexto en que se produce ese mensaje es la ciudad de Montevideo. En realidad, el contexto es un boliche que vende comida mexicana. Pero es la calle, es como si yo en mi página web pusiera: no se habilita entrar a esta página web a los que son publicistas o directores de teatro. Realmente es una tontería. Le hemos dado una trascendencia bastante insólita, pero bueno, eso marca también qué clase de temas ocupan a los uruguayos yo creo que hoy. no se puede desatar esto de lo que está pasando en el contexto mundial. No podemos olvidarnos que hay un Trump que está deportando gente, no podemos olvidarnos del muro, por eso creo que no es feliz el momento. Venden burritos, no es feliz, Verónica, el momento en el cual se pone ese cartel en la vía pública. Eso no está escrito dentro del lugar donde tú ya entraste y ya estás en un código donde podés estar... Venden burritos. Bien, está claro que están en desacuerdo y de eso se trata, de poder debatir ideas, pero si no pongo un fin, seguimos. Seguimos. Miren, de hecho tengo sentado como invitado en nuestro programa en este momento a un abogado, al penalista Andrés Ojeda. Querido, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos en el día de hoy. No lo llamamos por este tema, de hecho vamos a estar debatiendo la derogación o no del decreto del artículo de abuso de funciones, que es muy rico en sí mismo para poder hacer un debate. Pero ya que estás, ¿podría judicializarse el tema del cartel? ¿Tiene algún andamiaje que se llegue a hacer una denuncia a nivel judicial? Yo creo que judicialmente no... primero que nada, gracias por la invitación. No, por favor. Como corresponde, uno entra acá en la rosca y enseguida no sabe ni cómo llegó. Sí. Y bueno, como siempre corresponde, felicitar a Victoria, a Iris conductora, a Iris de Oro. Muchas gracias. Reciente, al aire como corresponde. Y no, a mí me parece francamente que judicialmente, en lo que yo entiendo, ni penal ni hablar, no hay por dónde, como dice el Chavo. Sí. Y a nivel administrativo tampoco creo que haya lugar. De hecho, Fabiana Goyeneche es también docente ayudante de Derecho Penal, o sea que también es una palabra autorizada en ese sentido. O sea, y fue muy clara la explicación, yo la venía siguiendo. Digo, penalmente acá es evidente que no hay una instigación al odio desde lo que el Código Penal prevé, ni ningún otro delito de ese estilo discriminatorio. Está bien, hay límites al expresarse, pero acá no hay ningún límite para tener en cuenta. Digo, yo creo que esto será hasta donde las redes sociales y la opinión pública quiera discutir si la expresión es feliz o no es feliz. Ahora, de ahí para arriba, me parece que no cabe. Bien, queda claro. Ahora sí le puedo preguntar directamente sobre este artículo, el 162, ¿no? 162. Del Código Penal, que en realidad ha tenido historias y antecedentes importantes, ha querido ser derogado en una oportunidad, lo propuso, ¿se acuerdan?, el expresidente Sanguinetti, en su momento el Frente Amplio no estuvo de acuerdo. Bueno, hoy hay idas y marchas, digamos, y contramarchas. Siempre está esa sensación para quien lo ve de afuera de que está un poco a merced de para dónde sopla el viento político. Si se deroga cuando alguien está siendo investigado, entonces no. O si justamente se puede ir por el contrario. Lo cierto es que hasta incluso dentro del Frente Amplio, quienes alguna vez estuvieron en contra, hoy estarían a favor. O sea, tiene varios aspectos este decreto. Algunos hablan de derogarlo directamente y otros, como podía ser el propio Chediak de la Suprema Corte, que entiende que, bueno, que podía sustituirse o afinarse, ¿no? Ahora, ¿alguien me puede explicar, y por eso se lo pregunto a usted, abogado, cuáles son los argumentos jurídicos concretos a favor y en contra de este artículo? Pasa que esto ha tenido un montón de vaivenes y está enmarcado directamente en las cuestiones más polémicas. Entonces, al haber intereses creados tan directos, cercanos a centros de poder, siempre va a haber opiniones encontradas y se encuentran hasta que el que era oposición hoy es gobierno y cuando sea al revés, será al revés nuevamente. Digo, todo el mundo reacciona cuando tiene el viento en la puerta y no antes. Entonces, en este caso, el tema acá es poder lograr que la discusión sea 100% técnica.
Eso es lo difícil. Bueno, a usted se lo pregunto técnicamente. Estoy diciendo lo complicado que es instalar una discusión técnica. Para que se hagan una idea, a nivel de derecho penal y de clases de derecho penal y de los cursos de derecho penal, este es el delito por el cual se explica todo lo que está mal técnicamente en materia de redacción legislativa. Y empiezo por lo más importante. En penal hay un principio cardinal, fundamental, por el cual tenemos que ver toda norma penal, que es el principio de legalidad. ¿Tá? Si no pasa el filtro del principio de legalidad, cualquier norma penal que se disponga es inconstitucional. Pero este no sería el caso. Yo creo que sí sería el caso. Ah, bueno, porque hasta el propio JEDEC dice que es constitucional. Bueno, porque la Corte tiene una posición y todos los docentes de Derecho Penal, incluso los grados 5, en forma unánime, han dicho que sí es inconstitucional. Yo le voy a plantear, le digo las dos posturas y usted se elegiría lo que más quiera. Exacto. En principio, el principio de legalidad lo que dice es que todas las leyes penales tienen que ser previas. Eso quiere decir que yo no puedo decir que algo es delito hoy y castigar algo que pasó ayer. Sí. Se castiga a partir de que se sanciona. Sí. Tienen que estar escritas, o sea, yo no puedo decirlo verbalmente. Y lo tercero, que es lo que duele acá, tienen que ser estrictas. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que leer un artículo del Código Penal, leer un delito y entender claramente cuál es la conducta que me están castigando. Bien, ¿y qué conductas están contempladas en abuso de funciones? Ahí viene la cuestión. Si yo mato, todo el mundo sabe lo que es matar. Exacto. Es clarito. Robar, ¿qué es robar? Ahora, díganme ustedes qué es abusar de funciones. ¿Es hacer una fiesta demasiado cara con recursos públicos, por ejemplo? El tema, ¿qué es lo que limita esto? El del principio de legalidad. ¿Qué es lo que limita que sea estricta la ley? Limita que el juez pueda elegir lo que él quiera para poner adentro de un tipo penal. Si yo mato, matar, es bien claro. Ahora, en abuso de funciones, yo le doy un cheque en blanco a un juez y le digo, mire, ¿sabe qué? Ponga usted acá adentro lo que es abuso de funciones. El que actuar en forma arbitraria, bueno, explíqueme usted qué es arbitrario. Yo me traje justo un libro de un catedrático en grado 5, Miguel Langón, que es director del Instituto de Derecho Penal, muchísimos años, que tiene una frase de arranque cuando empieza a analizar este delito, que me pareció lapidaria. Dice, este es uno de los delitos más lamentables, por su corte claramente autoritario que existe en nuestra legislación. Eso es lo primero que él dice. ¿No se creó en la época de la dictadura de Terra? Hay muchos que dicen que es hasta fascista Bueno, no, en realidad lo dicen porque, no por la dictadura de Terra, porque el origen de este código es el código italiano de Rocco, que era del marco del fascismo. Entonces, se lo ha criticado por eso. Pero esa es otra discusión que quizás no es para hoy. Pero permítame hasta este momento. Yo entiendo que es esto que está explicando usted, es materia o insumo para un debate si es constitucional o inconstitucional, en el que no vamos ni a entrar. Pero lo tomo porque en realidad está al servicio del debate que podemos tener acá. Claro. Por un lado está la interpretación de que la discrecionalidad de un juez a la hora de pronunciarse sobre un supuesto delito de abuso de funciones es demasiado amplia y por ende no estaría asegurado el poder cumplir con su trabajo como corresponde, aún en el acierto o en el error, a los jerarcas y legisladores. Por otro lado dirás, bueno, pero es la única forma que tiene de resguardarse en la ciudadanía en que no se va a hacer abuso con lo que tiene que ver con la administración de la cosa pública, de los dineros públicos, por ejemplo. Eso por un lado, pero ya puede haber distintas miradas sobre este aspecto. Bueno, en realidad acá el que sabe es Ojeda, que es especialista. Yo no soy abogado y ni me meto en esas cosas, pero en realidad trato de interpretar el derecho a través de la lógica. No sé si está bien. Creo que he escuchado por ahí que a veces funciona y a veces no, ¿no? Yo tengo acá el artículo 162, es cortito. Lo voy a leer porque me parece que está bueno que tengamos claro de qué estamos hablando, ¿no? Abuso de funciones. Es que aún cuando la termines no vamos a tener claro porque falta el contenido de abusos. Pero en casos no previstos especialmente por la ley, o sea, ya arrancamos por ahí. En casos especialmente no previstos por la ley, o sea, no estamos hablando de corrupción. Si es corrupción, es corrupción. Si es estafa, es estafa. Si... Todo eso ya está tipificado. Entonces, ¿cuáles son las conductas en abuso de funciones? Dice, el funcionario público que con abuso de su cargo cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración, con mayúscula, o de los particulares que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría, inhabilitación especial de 2 a 4 años y multa de 10 URs a 3.000 URs. ¿Tá? Bien. Y bueno, y acá a mí lo que no me queda claro es, bueno, ¿de qué hablamos? si roba dinero, hay una tipificación. Sí. Pero otra figura que no sé. Y otra figura, ¿no? Exacto. Si hace una fiesta demasiado cara, también.
Depende. Depende. Y bueno, pero ¿A partir de qué dólar es caro? ¿A partir de qué dólar se considera que hubo un abuso de funciones en desmedro de la administración pública? Hay que probar la coima. Por eso me parece que acá... No, pero ahí es otro delito, ¿entendés? Ese sería otro yo delito. creo que acá el juez perfectamente podría decir se perjudicó a la administración pública porque se podía haber hecho por $2 y se gastó 10 por persona. Habilita este artículo. Y bueno, ¿y cuál sería el número en dólares que no es abuso o que sí es abuso? Pero precisamente. El tema acá es que, a ver, ¿cuáles son los roles? El que tiene que decir que es delito es el legislador. Esto estamos hablando de Constitución, ¿no? No es un invento de nosotros, ni es interpretación. El que dice lo que es delito es el legislador, ¿tá? Y tiene la obligación de tener la conducta lo más clara posible. O sea, yo tengo que leer y saber qué es delito. Es más, es muy importante el nombre del delito, ¿verdad? En los casos no previstos por la ley, no hay, están prohibidos constitucionalmente los delitos residuales. A ver, las conductas que no están tipificadas por el Código como delito están permitidas. O sea, todo lo que acá no dice que no se puede, se puede. Claro, pero entonces en el yo caso no puedo concreto... decir, todo esto es delito y ¿sabe qué? Todo lo que no es esto, también. Bueno, Eso pero a está- ver, recordemos procesamientos por delito por este mismo delito de Y el de abuso las de bolsas funciones. de porno. Caloya, Lorenzo. Braga, en la época de la Juan Justo calle. Amaro, que lo Amaro de las bolsas de Portland. Bueno, ¿cuánto una donación de bolsas de Portland puede 60 ser abuso bolsas de de funciones Portland o no? implicaron un procesamiento con prisión domiciliaria para un jerarca departamental, para que vean el grado o sea, lo peligroso que es darle un cheque en blanco a un juez que en realidad no es electo por la ciudadanía para representar sus intereses en materia de definir lo que es delito y lo que no. O sea que perfectamente el caso de la fiesta se puede aplicar, porque 60 bolsas de Portland eran abuso de función. Yo lo que digo es que, a ver, la jurisprudencia no obliga. La jurisprudencia no obliga. Que un juez haya dicho A no quiere decir que el juez que viene tenga Claro. que decir A. Sí. Pero el artículo es tan ¿Y qué amplio... pasa, por ejemplo, porque la famosa palabra, ¿no? tan de moda hoy en día, la gestión? ¿Qué pasa cuando, aún sin dolo alguno, hay quien administra la cosa pública, alguien que le erra, que hace una gestión de verdad negativa, que nos deja con deudas enormes, pero no fue intencional, es decir, simplemente no le dio las luces? Bueno, ahí entra el abuso de funciones. Esto no admite figuras culposas. A ver. Todos los delitos del Código están previstos para cometerse en forma dolosa. O sea, con intención de que ocurran. Yo hago algo queriendo un resultado. Salvo algunos que específicamente prevén figuras culposas. Quiere decir, no tuve la intención, cometí una imprudencia, choqué a alguien, lo maté, puedo tener una responsabilidad sin una intención de matarlo. Pero son figuras muy puntuales. Todos los delitos de administración pública están previstos para cometer en forma dolosa. No hay un me equivoqué y cometí abuso de funciones. Eso no existe. Entonces, en este caso, lo que dice, a ver, para ir para la otra parte, para ser un poco justo también, yo tengo una opinión muy formada y me hago cargo, ¿no? Pero la Corte lo que dice es que toda esta parte de actos arbitrarios se podría explicar diciendo que si yo no logro justificar con claridad mis actos y su necesidad, Claro. podría entender que son arbitrarios. O Lo en la que es más peligroso todavía. interpretación del criterio de la necesidad del acto, también puede haber muchísimas diferencias, ¿no? Sin duda, aparte de acá, uno es la gente, ¿no? Elige políticos para ocupar cargos y funciones, que tendrán primero una responsabilidad administrativa en el cargo que ocupan, ¿tá? Después tendrán una responsabilidad ante la gente que los volverá a votar o no, Exacto. según lo que hicieron, que es la que juzga en el fondo del asunto. Ahora, acá estamos hablando de la última barrera. La barrera del derecho penal es la última, es el último escudo. Bien. ¿Qué se castiga con derecho penal? Al que roba plata de la administración, Sí. al que se queda con cosas, al que beneficia a un tercero. ¿Y qué pasó? Cuando Chiriac dijo, afinemos el delito, porque lo que quiso acá, al arranque, lo que se intentó hacer fue afinar la figura. Y empezaron a aparecer textos. ¿Pero qué pasó? Afinaban la figura y se parecía a otras. Porque yo le agrego el contenido económico, ¡pum!, me dio otra figura. Le agrego un contenido de intención de beneficiar a un tercero y me dio otra figura. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Entonces, perdón, ¿para qué? Porque hoy se vuelve a plantear el debate, ¿no? ¿Para qué está hoy? En su momento yo entiendo que no se quiso derogar cuando lo planteó Sanguinetti, porque apareció el tema de, ¿se acuerdan? Ay, por favor. Bueno, estaba lo de Caloya y Lorenza, justamente. ¿ah? En la época del Frente Amplio. Claro, que fue cuando Astor y Mujica no quisieron Ahí está. derogar. Esto fue en Estamos 2007. hablando del 2007, exacto. Se entiende en ese momento porque que no vayan a pensar que estamos tratando de proteger a los nuestros. Bien, Claro. pero después no pasó más nada. Y hoy vuelve a ponerse sobre el debate. ¿Por qué?
¿Con qué ánimo? ¿Con qué ánimo la oposición? ¿Con qué ánimo el oficialismo? Acá es donde me interesa la opinión de ustedes, a ver si hay debate. El camiseteo político siempre va a estar presente cuando se está hablando de oficialismo y oposición, más allá de que en este caso hay 10 legisladores oficialistas, 2 de oposición que firman para que sea tratado a nivel de Parlamento este proyecto. La realidad y lo peligroso en esto me da la sensación de que hay un montón de personas procesadas por el delito de abuso de funciones, que no sabemos cuál es, porque en realidad no sabemos cuál es. ¿Hay un montón? Bueno, sí, pero hay. Y hay conocidos. Pero aparte, los que hay conocidos. son sonados. Claro, tal vez es eso. Es más sonados que montón. Está bien, te la llevo. Más sonados que montón. Ahora, la preocupación también pasa por, está bien, en este marco del delito de abuso de funciones fueron procesados algunas personas connotadas a nivel público en las que, bueno, había por lo menos cierta sospecha judicial porque por algo son procesados. O sea, el delito de abuso de funciones parece que deja un marco legal abierto para un montón de delitos. Pero si se deroga, entonces hay que convenir en que fue injusto el procesamiento de Caloya, de Lorenzo, de Braga. Y otra cosa, ¿qué pasa si se deroga? A partir de ahí, ¿qué pasa a nivel público? En cuanto a las funciones y a los supuestos errores que se pueden cometer. ¿Será derogar o será modificar? ¿O será acomodar o será agregar figuras y tipificaciones que permitan ser más estrictos a la hora del prejuzgamiento? ¿Qué opinan acá en tribuna? A ver. Yo lo que opino que con este decreto vigente fueron capaces de hacer lo que hicieron con ANCAP de los $1.000 millones, que lo dije hace pocos días, el remate trucho, el aval a López Mena, los $13 millones, Caloya, Lorenzo procesado. Imagínense lo que pueden llegar a hacer sin este decreto. Pero a ver, volvemos al punto. Él trae a colación una de las cartas, ¿no? de uno de los caballitos de batalla en este debate. Una cosa es lo que después la ciudadanía puede llegar a entender como bueno o malo y lo demuestra en el voto a las próximas elecciones. Pero eso, los déficits, no déficits, la gestión, la buena, la mala, siempre que no tenga o no se debruce con la tipificación de delitos concretos, ¿cabe en abuso de funciones? Yo creo que acá el problema... ¿Cabe si siguieron la línea de su ideología y sus convicciones? ¿Cabe? Acá el problema es ese, me parece, la ética y las convicciones. Porque, por ejemplo, lo escuchábamos a Rafael Michelini defender ahora la derogación del abuso de funciones. Votó en contra cuando en el 2007 Sanguinetti presentaba el proyecto. Entonces, ahí es donde empiezan las suspicacias. Pero reconoció equivocarse, reconoció... Bueno, pero empiezan las suspicacias. ¿Por qué en el 2007 este artículo a ti te parecía una cosa y resulta que ahora, en un contexto diferente, donde tu partido es gobierno y donde está en tela de juicio muchas cosas, tú estás cambiando de posición y yo creo que hay ciertas coherencias que se deben mantener. Entonces, eso es lo que lleva a que la camiseta política parece que estuviera realmente muy mezclada con la función. ¿no? O sea, lo político está por encima de lo jurídico. No, y ahora sí. En el 2007 recién comenzaba la gestión del Frente Amplio, no estaba en tela de juicio. Claro, a mí hay dos cosas que me quedan picando. Era otro contexto. Que es lo que estaba diciendo Verónica, que lo dijo Ojeda, y el tema de cómo es la clase política. Todos los partidos, no me importa. El tema es, ¿estoy en el poder? Bueno, quiero derogarlo. No estoy en el poder y quiero matarte, ¿no? Entonces ahora Bordaberry está en contra de derogarlo, qué sé yo. Eso por un lado. Por otro lado, también dejar claro el tema de la época de Terra. En realidad, el gobierno de Gabriel Terra, que fue una dictadura, ¿no? Primero fue elegido democráticamente, luego fue una dictadura, luego en el 34 hay una reforma constitucional, una nueva elección, y nuevamente se eligió presidente. Es un gobierno bastante cercano a las derechas, y las derechas en aquella época, y lo dice Eric Hobsbawm, el gran historiador británico, con agitar una bandera, el nacionalismo generaba absoluta y total legitimidad. Entonces, el gobierno de Terra es un gobierno de derecha, es un gobierno que se basa en el gobierno fascista de Italia. No solo eso, sino que Terra fue embajador de Italia, básicamente construyó la represa Gabriel Terra justamente con dineros nazis, recibió una felicitación del mismo Hitler. Dos de sus ministros, Spalter y Echegóyen, fueron condecorados con el águila de oro nazi, ¿no? Digo, bueno, yo por tiro todas esas datos cosas nomás que son tenía condimento a eso y que en realidad el Código de Rocco criminalizaba las huelgas, para que tengan una idea, criminalizaba las huelgas, ¿no? Por eso, ¿es fascista para vos este artículo? En realidad, técnicamente no es fascista, porque en realidad está tipificando o intentando tipificar... Pero tiene aquella génesis. Pero tiene aquella génesis de ese código bastante malsano en aquella época. Bien. Y creo que en realidad, bueno, tal vez como dice Giovanelli, vamos a discutirlo.
Vamos a discutirlo, porque en realidad, bueno, todos los gobiernos han tenido problemas de corrupción. Vamos no a ha habido uno que no discutirlo. haya tenido Pónganse problemas la de piel de un corrupción. legislador, por un momento. ¿Me hacen el favor? ¿Con qué tranquilidad, mientras esté este artículo, tú tomarías riesgos en tu actividad parlamentaria? Riesgos que, por definición, es por definición de riesgo, te puede salir bien o te puede salir mal. Siempre que respetes, no, justamente, cometer otros delitos ya tipificados. Partamos de la base que sos un tipo honesto y que querés hacer un trabajo bueno, pero hay una inversión que tenés que resolver. Sí, es difícil. Es difícil. A ver, preferirías Ahora, que esté o que no esté Hay un este tema. artículo. Cuando uno cumple una función pública de esta naturaleza, sabe que va a ser controlado. Eso para arrancar. Claro, que ese control se traslade a un juzgado penal es otra cosa. Pero hay una discrecionalidad Porque pasa, en los dineros. está bien, pero te quiero decir, una cosa es que sea controlado y otra cosa es que sea juzgado penalmente. Ya pasa a otro ámbito. Por eso insisto en que considero que tal vez la derogación pueda ser correcta, o por lo menos el análisis de la situación para definir qué es lo que vamos a hacer. Porque definir las conductas abarcables en el delito. ¿Sabés por qué? Porque, por un lado, y lo decía uno de los integrantes de la tribuna, con el artículo han sido juzgadas personas del control público. ¿Está bien? ¿Qué pasa si no está? Porque si está, pasa con 3 o 4, 5, 6, 10. Y si no está, ¿qué pasa? Eso es lo que me ¿Por gustaría- dónde vamos? ¿Quién juzga la administración? Me ¿Se gustaría- entiende? No, pero no tiene herramientas jurídicas, el derecho ya para controlar y juzgar a la En administración. algunos casos no, por algo A ver, fueron procesados por ¿qué este tema. opina el abogado? A ver, porque si tuviera tan claro, no hubiesen sido procesados por abuso de funciones, y sí en otro tipo de tipificaciones. La ley anticorrupción, ¿es en serio? Yo discrepo un poco. Hay un capítulo entero en materia de administración pública y delitos que atacan a la administración pública. Pasa que acá colide un poco el sentimiento popular de algunas cuestiones con las cuestiones de derecho o de deber ser. Porque si yo no le encuentro algo, bueno, entonces será que lo que hizo era ilícito y se va para la casa. O sea, esa opción también está. Créanme, o sea, no es que, bueno, algo hizo, vamos a buscárselo y de última se te lo podrá gustar encontramos. más o menos, pero no fue ilícito. No, bueno, pero Por lo menos no desde lo penal. fueron procesados por algo fueron también. Bueno, entonces, pero si partimos de la base. Ahí está. Existe ese artículo. Bueno, Si no existe el artículo, el juez no tiene elementos para justamente intentar un procesamiento de esa conducta. Claro, O sea, pero puede decir, como dijiste recién, puede decir, no, se equivocaron, pero no cometieron abuso de funciones. Entonces no lo proceso. pasa que partimos de la base de que es abuso de Bueno, funciones. hoy el juez tiene la capacidad de condenarte por ese artículo. Sin Es duda. una de sus herramientas. Pero tiene la capacidad Por eso para la no hacerlo. discrecionalidad en el caso de este tipo de decisiones que toman De los hecho, jueces Michelini deben mismo. ser ampliamente mayores, me lo confirmarás tú, a lo que ya es la discrecionalidad de un juez que puede fallar entre prisión, procesamiento con prisión o sin prisión, entre pena mínima, pena máxima. Acá es mucho más amplia, ¿o no? hacer un aporte? Acá se vuelve el legislador el juez. Yo no sé si soy claro en la gravedad y lo peligroso que es darle a alguien que es un operador de justicia concreto, que lo pone el Poder Judicial, el rol de, mire, a partir de ahora usted en multiúnico y con su soledad de su persona va a definir qué es lo que es delito y qué no. En el procesamiento de Fernando Caloia, primero se lo procesa por abuso de funciones. Lo revoca Un el tribunal. dice que no hubo abuso de exacto. funciones y después se vuelve a restablecer el procedimiento inicial, cuando en realidad había una serie de circunstancias que rodeaban el caso Pluna y el procesamiento es porque no habría permitido que otras empresas se presentaran al remate. O sea que en realidad hay toda una cuestión allí de querer procesar por una cuestión cuando otras A parecían mí me ha pasado con menos clientes probables. incluso. Yo tengo una de las defensas en el asunto ANCAP. Lo digo con claridad y lo han visto en todos lados. Uno cuando está en estos temas, a veces pasa que uno ve lo que va ocurriendo, ve las declaraciones y ve que más o menos, bueno, lo que a uno le interesa, todo va cuadrando donde a uno le interesa que esté, viene más o menos todo controlado, pero siempre sabe que está ese comodín final que no sabe para dónde va a rebotar, que no le deja a uno tener tranquilidad porque no termina de definir hasta dónde juega una discrecionalidad judicial. Por ejemplo, esto de no hacer uso del voto electrónico, que es algo que costó dinero, ¿no? En el Parlamento. Empezamos con, mirá, cómo se gasta el santo botón. ¿No? ¿Eso entraría si a alguien se le ocurre pensar que es abuso de funciones? Y Porque usted- tiene que ver con la administración de la cosa pública. También los jueces un poco le miden el aceite del tema, ¿no? O sea, tratan de que no todo sea abuso de funciones, pero como verán hay casos emblemáticos en todos lados. Lo de Amaro es
escandaloso. Digo, 60 bolsas de porla para un monumento en la plaza que donó la OCE a la Intendencia de Florida. Eso implicó, porque ustedes no se olviden que acá hay que medir los gobiernos de turno y los momentos de turno. Todo presiona y todo juega. Y ustedes bien saben que todas las corporaciones y todos los poderes del Estado hoy cumplen un rol político. Estamos reconociendo que la justicia no es independiente de los partidos políticos yo no y del dije gobierno eso, de turno. Bueno, pero lo estamos reconociendo. Yo no me olvido de Lincoln, del gran Lincoln Maistegui, cuando dijo, mucho tiempo después de la muerte de Enrique Braga, que en realidad había sido injustamente condenado y que la enfermedad que padeció Braga tuvo que ver con la gran angustia que le provocó esa injusta condena. Entonces me cierra mucho lo que vos decís, Andrés. Ahora, lo único que yo veo de todo esto es que yo compro esta idea de que el delito es un desastre, que como dice Langón es lamentable, pero dame a cambio, Poder Legislativo, una ley anticorrupción realmente rigurosa. Recuerdo, yo lo dije en este programa, hay 10 medidas que tomó Kuczynski en Perú a raíz de todo el escándalo de Odebrecht, que realmente son dignas de aplauso. El tipo dice, muerte civil a todos aquellos funcionarios que estén implicados en hechos de corrupción. Pero la corrupción comprobables. está tipificada pero también. ¿qué nivel de profundidad tiene la ley anticorrupción que tenemos hoy en Uruguay? No, tenemos un capítulo entero del Código Penal dedicado a la administración pública. Yo aprovecho para recordarles a todos que desde el año 2005 hay en el Parlamento un proyecto de reforma de todo el Código Penal enviado por la Facultad de Derecho. Eso levantó vuelo hace unos años, la Comisión en Diputados lo votó, se vino este lío, y aparte hubo un lío también, recuerdan, con las ONGs en materia de delitos sexuales, que también implicó, se trancó y volvió al cajón. Lo que sí me animo a decir es que este delito no es de las prioridades en materia de reforma del Código Penal. Entonces, tenés un código íntegro en reforma, pero lo primero que querés derogar, apurado y ya, es el abuso de funciones. Cuando yo te puedo enumerar 15 prioridades al barrer, mucho más importantes que el trato del abuso de funciones. O sea, yo entiendo que haya una oposición que diga, che, está bien, lo discutimos, aislado, ahora, intempestivo, corremos todo para discutir esto. O sea, yo entiendo que parezca que te corren con el poncho al momento de evaluarlo. Digo, para tratar de entender posiciones políticas que también dan mensajes. Porque esto, si bien no tiene muchos procesamientos, o quizás no los tengan... ¿Se politizó lo jurídico por lo que estás planteando? Sí, y desde el momento en que son los legisladores los que votan, siempre politizamos lo jurídico. A mí me consultan legisladores constantemente por cosas de estas. Y me dan bola y algunas de cada todas, digamos, ¿no? O sea... ¿Me permiten seguir por tribuna? Habló Álvaro. Ligia. Sí, por supuesto que va a generar suspicacias, me parece, esta reforma del código, porque tenemos la investigadora por la regasificadora, tenemos en la justicia el tema ANCAP, ahora en mayo la Unidad Popular va a presentar una investigadora por ACE, y por supuesto que da para suspicacias, que es justo ahora la discusión política también sobre el tema del código. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué otra figura puede haber entonces? Porque cuando hay mala gestión, cuando hay mala administración, cuando el Tribunal de Cuentas inclusive hace observaciones en la administración pública y no se le hace caso, como ha pasado últimamente con el tema del avión, de ese famoso avión del $1.000.000, ¿qué se puede hacer entonces? Porque ni siquiera la administración pública, el gobierno no le hace caso ni siquiera a los consejos ni a las recomendaciones de un Tribunal de Cuentas. Entonces, ¿en qué punto podemos controlar nosotros que esa gestión o ese gasto se haga realmente de la manera correcta y que no haya también un tráfico de influencias, beneficio de amigos, como ha pasado hasta ahora? Bien, ¿me puede responder después de la pausa, Ojeda? ¿Cómo no? Ya venimos, Faltaba más. Después voy contigo, José Luis.